Saludo a esta hora de la mañana y doy la bienvenida al doctor Taquino Orellano, constitucionalista y también analista. Doctor, buenos días, un gusto tenerlo. Muy buenos días, muchas gracias por la... Ahí estamos, con micrófono. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad para dialogar a través de esta emisora con los ciudadanos y ojalá apostar en algunas reflexiones que sean útiles para el momento. Muy bien, hoy en día que tanto hace falta estos espacios de análisis, estos espacios de sincerar la política. ¿Cómo le ve? ¿Qué lectura tiene hoy en día que ya se nos acerca la hora cero? El 5 de febrero tienen que ir los ciudadanos a sufragar. ¿Cómo le ve el panorama en la provincia de La Suay, de manera general, doctor? Mire, yo creo que la sensación general que hemos tenido los ciudadanos en el Ecuador y en Cuenca particularmente es que los electores estamos absolutamente apáticos. Hemos estado apáticos con poco interés en la gestión pública y los señores candidatos básicamente han recurrido a tratar de imprimirle un poco, diría yo, de gracia y alegría a una seriedad política que también ha perdido credibilidad. Entonces, creo que si bien a la política le puede hacer mucha falta alegría sin perder seriedad, efectivamente podemos estar ante un escenario en donde los elementos propagandísticos han venido, como no es una novedad de este proceso electoral, la propaganda, el marketing ha ido suplantando a la política, esa es la verdad, porque la política ha perdido un discurso comprensivo que sea no solo capaz de dar respuestas a la realidad, sino que ha perdido también toda credibilidad respecto de los ciudadanos. Entonces, ¿los políticos dan lo que les gusta ver al ciudadano? ¿Se puede entender por este lado? Porque si el ciudadano no le gustara justamente ver a los políticos así, que es la única oportunidad que tienen los ciudadanos de verlos en esa faceta de malos chistes que tienen los políticos, pues no los vieran. Pero sin embargo, hoy en día las redes sociales están jugando un papel muy importante. ¿Por qué? Porque tienen una cierta característica de impactos visuales en redes sociales y los políticos esto lo están traduciendo en votos. Piensan que cuando la gente mira el video, eso ya es un voto más por ahí. Yo no sé si los políticos estén pensando exactamente eso. Tal vez lo que ha pasado básicamente en esta suplantación del marketing, de la propaganda por el discurso, es que tal vez la política no ha logrado desarrollar, los políticos, sino en muy pocas ocasiones, logran desarrollar un mensaje que sea coherente con sus propias propuestas. Creo que la banalización de la política es un acontecimiento mundial. Creo que el hecho de que el marketing sea impuesto y superpuesto a los discursos, vivimos la época de la imagen, la comunicación veloz, este cambio radical permanente de las distintas perspectivas, esta obligación que tenemos los ciudadanos de irnos adaptando permanentemente a los nuevos mensajes, ha cambiado ciertamente mucho de lo que eran las discusiones ideológicas. Me parece a mí que en el ámbito local las discusiones ideológicas no han estado presentes propiamente, pero tal vez podríamos decir cuáles han sido las temáticas. Cuáles han sido las temáticas y cuáles han sido de alguna manera lo que podríamos decir las propuestas o las preguntas que de alguna manera intentan responder a los ciudadanos. Muy bien, la ideología se ha perdido hoy en día porque dice que ya no importa la ideología, hay que ponerse cualquier camiseta total de servirle al ciudadano. Hay alguien que se inventó por ahí que dice hay que tener la ideología del ciudadano. ¿Eso justifica el nivel de políticos que hoy en día tenemos en la provincia de La Suay? De ninguna manera. Yo creo que las ideologías o los esfuerzos que tenemos los seres humanos por comprender el mundo, por tener una perspectiva general, integradora de lo que nos ocurre, es inevitable. Todos tenemos de alguna manera unos sistemas comprensivos. Tal vez el gran problema ahora es que las ideologías, efectivamente, estas visiones globales, estos relatos absolutistas, se han perdido. Y no podemos decir que tengamos unas respuestas completas para los temas, por lo tanto, es inevitable que tengamos propuestas transdisciplinarias, que tengamos comprensiones parciales, que nos adecuemos a una realidad en donde necesitemos tener no solo una actitud de entendimiento y comprensión, sino también de escucha permanente. En esa medida, en el orden concreto ya de nuestra situación local, me parece a mí que
no hay propiamente disputas ideológicas, tal vez lo que hay son unos discursos que están atravesados por algunos temas, ¿no? Pero eso, ¿qué tipo de seriedad de políticos podemos tener cuando no existe efectivamente esta confrontación de tesis ideológica que es donde nace netamente la política? Pero yo creo que es la velocidad de la campaña, la velocidad de los discursos, lo que de alguna manera nos confronta también en estas debilidades, ¿no? Y también creo que hay que tomar en cuenta que los ciudadanos no le ven interés en la política porque la política tampoco les da respuestas. Y tal vez lo que nos está ocurriendo, y para entrar un poco en materia de lo que está pasando en estos momentos mismos, los ciudadanos, yo diría que en esta semana y la siguiente recién están tomando decisiones. Así es. Y como recién están tomando decisiones, los políticos han estado haciendo mensajes de llamar la atención. Ahí lo vemos patinando, haciendo chistes de mal gusto y vea, yo he seguido las redes sociales de los candidatos por ahí. Son algunos de los candidatos que sí utilizan las redes sociales para enviar un mensaje, sí, pero no de mal gusto de esos chistes que se ha generado últimamente, ¿no? Son contaditos los candidatos que sí utilizan las redes sociales para transmitir, sí, un mensaje político, unos hasta ideológico también. Yo creo que hay un poco de todo, los propios candidatos que hacen mensajes, digamos así, más hacia lo gracioso, hacia lo cómico, también utilizan discursos políticos y van tratando de llegar hacia un elector que está sin capacidad de credibilidad y sin apertura a entender o a escuchar. Creo que ese es el mayor problema que también tienen que vencer los candidatos, y yo diría que, para utilizar la palabra que ha estado tan disputada, si ponemos los radares, si prendemos los radares para ver lo que está pasando, seguramente también las diferencias del mensaje tienen que ver con diferencias económicas, ¿no? Esta abundancia de publicidad tiene que ver con una capacidad económica importante en las campañas, seguramente es un tema que cabe preguntarse. La calidad de muchos mensajes tiene que ver con precisamente estas inversiones y la presencia de ciertamente personal especializado, y hay mensajes también más sencillos, más centrados también en elementos más concretos, que tienen que ver también con campañas un poco menos, con campañas más modestas, ¿no? Con campañas más modestas en el orden económico, que no necesariamente tampoco son las mejores. Pero centrándonos precisamente en esta temática, los temas de los radares que tienen que ver con los temas de cuánto le cuesta al ciudadano de Cuenca vivir en esta ciudad y cuánta capacidad recaudatoria desarrollado del municipio, creo que es ahí un tema que tal vez el tema presupuestario y el tema impositivo de la municipalidad de Cuenca, para hablar del tema alcaldía, no ha sido tratado, o ha sido tratado muy poco, ¿no? Salvo al candidato Jaime Moreno, que le he escuchado propuestas más concretas de la reducción de los impuestos con fines de el desarrollo económico. Yo veo que este tema es un tema que tal vez ha quedado solo en la superficie, ¿no? Ha quedado en la superficie del radar, que es un acto recaudatorio, ha quedado en el escándalo de los radares, que sigue siendo un problema presente, está en esta percepción que tenemos los ciudadanos de que la administración pública municipal y la EMOB concretamente se ha convertido en un organismo, lo cosa que no es de ahora tampoco, que tiene ya más tiempo, en un organismo persecutor y recaudador. Y que las políticas de tránsito, de transporte, la gestión propiamente de la ciudad ha decaído o no la existe como política. Otro tema que ha estado presente y que ha sido de alguna manera permanente es el tema de la cárcel, que es en buenas cuentas el tema de la discusión de la seguridad, ¿no? El tema de la discusión de la seguridad que ha estado también centrado superficialmente en qué vamos a hacer con la cárcel, lo vamos a cerrar, vamos a administrar la cárcel, que son propuestas realmente... Pero se ha escuchado mucho. Yo, por ejemplo, aquí lo entrevisté al doctor Cristian Zamora, él dice que va a poner las tanquetas y él mismo se va a poner en la puerta de la cárcel y dice que se va a poner así, abierto de brazos y no va a dejar entrar los presos, por ejemplo. No sé esta propuesta qué tan seria, qué tan demagógica o qué tan populista viene a ser. Yo creo que es absolutamente histriónica, ¿no? Definitivamente el tema es mucho más serio, el tema es mucho más de fondo, y si bien estos recursos son recursos
yo diría para un poco mostrar la actitud de los candidatos. Creo que en el caso de Cristian Zamora es clarísimo, él tiene una actitud mucho más centrada en lo personal, en su decisión, está intentando mostrar precisamente que él tiene, digámoslo así, las agallas para enfrentar un tema de esta magnitud. Seguramente a muchos electores les resulta atractiva esa imagen, a otros seguramente nos parecerá que es deficiente y que no es suficiente para un tema, que es un tema que necesita más cabeza que voluntad. Y yo creería que ciertamente, no estoy acusando que les falte cabeza a los señores candidatos, pero creo que la imagen que centra el tema en un aspecto de actitud y en un aspecto de propuesta es también correspondiente a estas campañas que están centradas en un poco en lo superficial, un poco en esta necesidad obligatoria de mostrar algo, ¿no? De dar una señal en una dirección. Muy bien, ¿son los mensajes correctos los que han estado enviando hoy en día a los ciudadanos, los candidatos que tenemos para la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay, o no? Porque sí, todos se han centrado en un elemento que es principal y que preocupa de hecho a la ciudadanía, que tiene que ver con el tema de la seguridad en la ciudad de Cuenca. A nivel nacional, la seguridad es un eje primordial, principal, y ahí han acomodado los mensajes para decir, esto te doy, esto te voy a hacer y todo eso. Entonces, ¿qué tan asertivos vienen a ser los mensajes en esta materia? ¿O solamente se trata de mensajes y no se puede concretar absolutamente nada de las propuestas que nos generan aquellos? Aquí uno de los candidatos, Paul Carrasco Carpio, señala que va a generar la policía municipal. No, la policía, no es la Guardia Ciudadana bajo el régimen del COESCOP. Que si bien es cierto, el COESCOP es el código, pero aquí nuevamente le da la potestad a la Policía Nacional, que tiene el monopolio de la fuerza. Hay ordenanzas, hay resoluciones, en donde efectivamente terminan señalando, por ejemplo, la ordenanza que regula el Consejo de Seguridad Ciudadana, dice que, por ejemplo, los recursos, cerca de 8,5 millones, deben de ser invertidos en los entes encargados de brindar seguridad. O sea, dice la ordenanza ahí mismo. Pero aquí ya se empiezan a inventar nuevas cosas que no tienen ni pies ni cabezas. Entonces, los mensajes, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿están respondiendo a la necesidad que tienen los ciudadanos o a la necesidad que tiene el político de decir, mira, yo te ofrezco, así que dame el voto a mí porque yo te voy a dar seguridad? Yo creo que responde a las dos cosas, ¿no? Los políticos intentan dar una respuesta que todavía no está lo suficientemente elaborada respecto de una demanda que está presente y que es sin duda alguna uno de los síntomas y una de las manifestaciones más urgentes que vivimos los ciudadanos. Estamos atravesando una época que efectivamente el tema de la seguridad, el tema de la criminalidad, el crimen organizado, el narcotráfico, en fin, está instalado en el país. Esto es cierto. Que existe algo de narcopolítica, seguramente también es cierto, y que los políticos locales intentan dar una respuesta a ello en distintas maneras y en distintas dimensiones, también es cierto. Que las respuestas sean todavía insuficientes, yo creo que esa es una realidad, porque este es un tema que necesita relación, visión, comprensión conjunta y una activación permanente en donde el tema represión, el tema acción de la policía es una parte importante de la acción, pero todavía insuficiente. Porque es un tema que tiene que ver con empleo y tiene que ver también con un tema internacional en donde las relaciones del Ecuador con los Estados Unidos, con Colombia, con Perú, en una estrategia común son indispensables. Entonces, el tema no se resuelve ni tiene respuesta suficiente con poner una entrada y una salida a Turi. Tampoco tiene respuesta o es una respuesta todavía parcial en términos de poner más o menos cámaras. Nuevamente entonces caemos en políticas nada buenas para la ciudad de Cuenca, políticas que caen en la demagogia y todo eso, porque por ejemplo tenemos nosotros un país de puertas abiertas, tenemos ciudadanía universal, el Ecuador les ha dado como si fuera una potencia el Ecuador, y eso nos dejó el prófugo Rafael Correa Delgado. Nos dejó la política de fronteras abiertas, tenemos una ciudadanía universal, todo el mundo, el que quiera la ciudadanía, venga nomás al Ecuador y esto es todo, y esto lo señala el artículo 4 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces,
La calentura no está en las sábanas, pero al parecer los políticos hoy en día en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay piensan que aquí quieren hacer de Cuenca, quieren hacer otro estado independiente a la República del Ecuador, doctor. Mire, yo creo que ahí hay un tema que tal vez no se haya tratado con la profundidad que corresponde, pero este mensaje que centra mucho el debate en lo que en Cuenca podemos hacer y de lo que podemos hacer desde Cuenca para el Ecuador, tiene también un elemento implícito que tiene que ver con la descentralización, obviamente, que es necesaria, con la reclamo que está pendiente de Cuenca en el concierto nacional, de nuestra capacidad impositiva y las responsabilidades del Estado central hacia nosotros, y tiene que ver también, yo diría, con una todavía acción política pública que no descubre el nuevo rol que Cuenca tiene que cumplir en la región. Y el nuevo rol que Cuenca tiene que cumplir en la región, sin duda alguna, es el de una capitalidad, pero una capitalidad que no se centra hacia abajo, sino que es una capitalidad que se construye en relación. Mire usted, por ejemplo, el tema vial, que es un tema que no le corresponde de manera directa al municipio de Cuenca, pero que sin duda alguna atraviesa la decisión política de un alcalde que tenga la voluntad, la visión, el liderazgo para la articulación, construir, pero de los diferentes niveles de gobierno. De los diferentes niveles de gobierno y de una asociación. Si usted quiere una vía al Guayas, ¿con quién quiere hablar? Así es. Tiene que hablar con el Guayas. No puede tener una vía sin hablar con el Guayas, porque tiene que ser un interés común. Si quiere una vía hacia Loja, tiene que hablar con Loja. Si quiere una vía hacia el pasaje... Pero ahí tenemos la solución, el tema de las mancomunidades, por ejemplo, que podría ser una solución. Fernando Cordero había señalado claramente eso, aquellos. Y tiene la propuesta que usted justamente tiene, generar un frente, sí, con provincias a través de quizás mancomunidades que nos pueden ayudar a todo el sector centro-sur. Mancomunidades y gestiones y decisiones y acciones, yo diría, ahí sí, autónomas y descentralizadas. Eso ojalá sea... Pero debe de tener firmeza... la autoridad, porque viene aquí el ministro la semana pasada y dice que para el 2023 deja 8 miserables millones de dólares. Sí, yo creo que aquí, bueno, tal vez uno de los temas que está presente y que es inevitable en esta sensación que tenemos los cuencanos y en esta decepción que vivimos, es que hemos tenido realmente una administración municipal tan deficiente, de tan pocas iniciativas, que en los últimos 6 meses, 8 meses, diseñó una estrategia electoral en donde la acción municipal ha cambiado ciertamente en imagen, cambió también la imagen de la propia propaganda municipal, que es la misma propaganda de la campaña. Pero eso lo hacen todos, doctor. Yo no creo que al nivel que hemos vivido. Por ejemplo, han llegado las diferentes autoridades, digamos, Paul Granda hizo lo suyo, Marcelo Cabrera también hizo lo suyo, después nuevamente Paul Granda hizo nuevamente lo suyo, y así se han pasado. La prefectura de la provincia de La Suay igualmente, cambia nomás, y eso es un tema que se lo ha venido planteando desde el año 2019, porque debe ser uno. El símbolo de armas, por ejemplo, ese es lo que debe de primar, y claro, en algunos aspectos se lo ha cogido y en otros aspectos no se lo ha cogido, pero enfoquémonos al tema de la vialidad que usted dice. Por ejemplo, aquí hemos tenido el ministro Marcelo Cabrera Palacios, exministro Marcelo Cabrera Palacios, dejó la Asamblea Nacional para irse de ministro irse de ministro en el gobierno actual. Ofreció tanto aquí en la provincia de La Suay y no cumplió. Hoy en día dice que ya tiene la solución para la provincia de La Suay en materia vial. Otro de los candidatos que es candidato al gobierno es Paul Carrasco Carpio, quien dice que hay que tener un nivel de conversación con todas las autoridades. Y él dice que a través de convenios de concurrencia puede administrar mejor la ciudad. ¿Qué tan cierto y qué tan favorable nos vienen a jugar? Un candidato, por ejemplo, que es del gobierno, Paul Carrasco, y el otro candidato que cuando estuvo en el ministerio con presupuesto no hizo nada para la provincia de La Suay y hoy con menos presupuesto en la prefectura quiere arreglar el problema de la vialidad. Yo creo que las dos situaciones de alguna manera describen condiciones políticas que son las que no debemos tener. Suponer que el problema vial de Cuenca se resuelve porque tengamos un ministro o que la solución vial depende de nuestra subordinación, dependencia, acuerdo con un gobierno, creo que es una visión demasiado limitada.
La otra visión de creer que yo tengo la vara mágica con la cual voy a resolver eso a través de una sola decisión tampoco es cierto. Yo creo que en temas como estos necesitamos tener, aparte de la visión, la propuesta. Y la propuesta que tenga los elementos de nuestras capacidades, de las exigencias que puedan ser llevadas a un proceso que se desarrolle de manera concreta. Mire, si nosotros queremos tener una vía hacia el Guayas, debemos tener un acuerdo con el Guayas y debemos tener un proceso concesional hecho con el Guayas. Si no, no vamos a tener vía. Si no, no vamos a tener una respuesta real. Entonces, en esa medida yo creo que a veces los juicios son demasiado, como diría, mínimos respecto de la problemática, y a veces las respuestas y las propuestas son también casi mágicas, cuando los temas son, además de la necesidad de una visión y de una constancia, y un trabajo que no se va a resolver de la noche a la mañana, que va a necesitar un esfuerzo constante, una línea que se mantenga y una decisión constructiva permanente. Entonces, para eso ciertamente se necesitan liderazgos más importantes que los que sin duda hemos tenido o ha sido deficiente los últimos 4 años, y que necesitamos una visión de más largo plazo. ¿Qué nos garantiza que, por ejemplo, las nuevas autoridades o quienes están postulando, entre quienes están postulando, tengan ese liderazgo para la provincia de Azuay y también para la ciudad de Cuenca? Porque, por ejemplo, imagínense, Azuay tiene 5.980 kilómetros, ¿no? Y de ahí tiene tan solo en pavimento rígido tiene casi 2,5 kilómetros, nada más. De los 5.980 kilómetros, en pavimento rígido casi 2,5 kilómetros, nada más. Imagínense qué tipo de vialidad tenemos, por ejemplo, en Lastre, en estado medio bueno, 758 kilómetros, ¿no? En pavimento flexible, 179, en tierra, 31 kilómetros. Y esto nos suma cerca de 5.980 kilómetros. Hay en estado bueno, regular y muy malo también. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que dentro de estos candidatos que hoy en día tiene la provincia de Azuay y la ciudad de Cuenca, exista uno que tenga ese liderazgo? Mire, yo creo que este rato sería imposible decir que alguien tenga la respuesta total a estos problemas. Porque estos problemas y esas respuestas se construyen, y se construyen en momentos en donde efectivamente se creen condiciones favorables para ello, y los propios líderes son los que crean esas condiciones. ¿Qué esperamos de manera inmediata los cuencanos a partir de mayo de los nuevos liderazgos? Yo supongo que lo que los cuencanos estamos esperando realmente es un refrescar obligatorio de la política. ¿En qué consistirá este refrescar, doctor? Creo que lo que está pendiente, y es un poco inevitable, la línea del cambio y no de la continuidad, es algo que está presente. Yo pensaría que tal como están las cosas y después de lo que hemos vivido, la posibilidad de Pedro Palacios de ser elegido es prácticamente nula. ¿Por qué? ¿Qué le hace pensar eso? Es prácticamente nula porque si vemos que tiene una campaña de prácticamente 6 meses, con el gran aporte municipal, en donde la identidad de imagen tanto del municipio cuanto de su propia campaña es la misma, en donde el conocimiento que los ciudadanos tienen de él debe ser superior al 90%, sin duda alguna, y que sus números no pasen en varios meses del 13, del 14%, muestra que realmente no tiene posibilidades de con crecer. Esta cantidad de candidatos, por ejemplo, que también tenemos, pero que se disputan por ahí también. Justamente entrando en esa materia y en esas condiciones, ¿no? Creo que él es uno de los candidatos que no tiene opción. Que no tiene opción porque tiene un techo muy grande. Muy bien, pero está dentro de los que están terciando, puede ser, dentro de un pelotón entre los 4 primeros. Pero yo creo que el pelotón es de más de 4. Es de más de 4 porque si usted se fija en el caso de Pedro Palacios, el caso de Paul Carrasco, que sin duda alguna es un candidato que ha logrado cambiar su imagen de manera importante, que ha dado muestras de una capacidad mimética muy sólida y de una decisión política que no ha dejado de ser atractiva. Él también es un candidato que tiene, yo diría, un techo importante. Hace varios meses yo decía que los 2 candidatos sin opciones son
Pedro Palacios y Paul Carrasco. Yo diría, después de la campaña, que esas cosas no han cambiado mucho, porque efectivamente usted puede mirar esos techos como unos techos que están ahí presentes. Pero tienen sí un voto duro. Tienen un voto duro. Muy bien, que va a tener el apoyo, que significa el voto duro, el apoyo a él, y no va a trasladarse esa votación hacia otros cuadros. Yo creo que están migrando los votos y esta semana precisamente van a haber migraciones de votos. Por esas razones, porque los ciudadanos creo que comienzan a percibir precisamente que sus candidatos y esas opciones, o por ejemplo, las 3 últimas semanas, se intentó vender la idea en Cuenca de que la disputa era Carrasco-Palacios. Y creo que a los dos candidatos les favorecía esa tesis, porque le ponían al elector en la condición de decir, hay que elegir entre los dos para que el voto sea útil. Entre la política que ya ha venido desarrollando Carrasco y que tenía la posibilidad, nos ponían más o menos entre los cuadros presidenciales, entre un Arauz y un Guillermo Lasso. Bueno, nos ponían de ese modo, y en esa dicotomía ciertamente al ciudadano como obligándole a votar por uno de los dos. Pero si nos damos cuenta de que precisamente son los dos los que no van a hacer, que yo creo que esa es la realidad que los ciudadanos ya perciben de manera más clara, los otros son los del pelotón. Muy bien, entonces quedarían dos más. Yo creo que quedan 3. A ver, Cristian Zamora, Adrián Castro, ¿a dónde lo mete al otro? ¿Cuál más? Jaime Moreno. Jaime Moreno creo que tiene las posibilidades. Es la irrupción. ¿No le mancha esos cuestionamientos que ha dejado, por ejemplo, el candidato a la prefectura, Marcelo Cabrera Palacios? ¿No le hace una mala sombra a Jaime Moreno? Jaime Moreno, sin duda, a ver, es una de las personas que se lo ve con una buena propuesta, pero para que le alcance el voto no lo ven en el radar. Los ciudadanos, de hecho, lo ven como un candidato que fue concejal y ha sido acólito de quien no deja bien parado en política a sus acólitos, que es Marcelo Cabrera. Pero yo creo que es una descripción falsa de Jaime Moreno, porque Jaime Moreno es una persona que está en un proyecto de unidad con Marcelo Cabrera, eso es una realidad, que Marcelo Cabrera es el gran elector de Cuenca y de la SUAY. Tampoco usted puede decir que Marcelo Cabrera sea el que pone las sombras. Yo creo que pone ciertamente una historia, y al poner una historia pone, sin duda, una relación compleja frente al Pero elector. Una historia que la recuerdan mal. Por ejemplo, aquí en la provincia de la SUAY, cuando estuvo de ministro, vino a ofrecer 1000 maravillas en tema de la vialidad, aquí nomás a la salida de la ciudad de Cuenca, en la vía Sayausí. Mire lo que nos ofreció. Pero justamente, y no para contradecir su opinión personal, lo que, pensando de manera mucho más objetiva, entre los candidatos a la prefectura, ¿quién es el candidato con mayores opciones? Marcelo Cabrera. Entonces, Marcelo Cabrera no es la sombra, Marcelo Cabrera es también, podríamos decir, el portaaviones. Entonces, ahí hay cosas que pueden ciertamente, en el caso de Jaime Moreno que estábamos hablando, Marcelo Cabrera puede aportar como también puede quitar, pero ciertamente es una realidad de la política. Pero es un fenómeno muy diferente. La personalidad que tiene Marcelo Cabrera, de irse a abrazar con todo el mundo, de irse a estar poniendo cosas que no se lo ve poner normalmente, de ir a sintonizar con el ciudadano, no es la misma actitud que tiene Jaime Moreno. Por eso mismo, déjeme terminar la teoría. La teoría del bloque, del nuevo bloque, tiene que ver con esta idea de que hay dos que tienen un techo irrebasable, y que las decisiones comienzan a girar en torno a otras personalidades. Mire, el ascenso de Cristian Zamora es sin duda importante. Y es un ascenso que la gente comienza a percibir en algunos sectores con una perspectiva interesante. Es indudable que Cristian Zamora ha hecho una muy buena campaña. Y esa buena campaña tiene su reflejo. Pero también tiene esta otra actitud, que es la que estábamos describiendo, que es la que usted mismo de alguna manera ponía en evidencia, esto de ser una propuesta centrada en lo personal, en la firmeza, en la voluntad, más que en la decisión y en la idea constructiva, y que sobre todo no une. Eso le pone un límite importante. Otra candidatura que ha tenido una campaña a momentos un poco errática y problemática
pero que ha sido una campaña consistente de muchos recursos. La campaña de Adrián Castro, sin duda alguna, es una campaña, tal vez la primera campaña de las que de las que hemos vivido. Adrián Castro está en campaña, digamos, 5 meses. Ujú. Y es una campaña que ha estado sostenida económicamente de manera fuerte. Pero a pesar de ser una campaña consistente, y que Adrián sin duda alguna es una personalidad política atractiva, inteligente, con ideas, no ha logrado calar en la ciudadanía. ¿Se ha quedado estancado entonces Adrián Castro? De alguna manera no ha conseguido, diría yo, y esta es mi preocupación ya para la hipótesis y para la reflexión que estamos haciendo, a pesar de esa característica de una campaña consistente, de muchos recursos, de estar presente diariamente. Usted ve las redes sociales de Adrián Castro, Dora Zamora, están todo el tiempo, hay una producción. Pero son los dos, Sí, Adrián sí. Castro y Cristian Zamora. Sí, pero digamos, a pesar de esa producción inmensa de publicidad, de ese gasto inmenso en publicidad, son campañas que no logran flotar, Si eso le está pasando al elector, y si el elector no ha logrado todavía conectarse a pesar de esa información inmensa que ha tenido, no estará ocurriendo que el elector está pensando más allá de eso. Muy bien, entonces ahí vienen los otros. Ahí viene, digo yo, el mensaje más fresco, el mensaje más novedoso, el de mayor perspectiva, que ha sido ciertamente un mensaje modesto en el orden económico, el de Jaime Moreno. Uh-huh. Yo le digo esto porque estamos viviendo los próximos 10 días de las decisiones. Y yo pensaría que los cuencanos deberían pensar en un voto que ciertamente tenga propósito y futuro, que sea un voto que al mismo tiempo no sea un voto que se resigne. El voto que se resigne, no nos queda más, Uh-huh. pero que sobre todo tengamos un voto del cual no nos arrepintamos. Uh-huh. Si los cuencanos pensamos, como nos pasó hace 5 años o 4 años, de ese voto del cual nos vamos a arrepentir, no votemos de quién nos vamos a arrepentir. Muy bien. Votemos por alguien del cual podamos tener una confianza suficiente de que tiene una propuesta, de que tiene un discurso y que tiene una hoja de vida pulcra, limpia, importante, que puede ser un mensaje que a Cuenca le haga bien. Muy bien. Pedro Palacios no cree que tenga esa posibilidad de una reelección cuando, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca siempre optan por darle un segundo chance a la autoridad que está ahí en sus funciones. ¿No juega esto en algo? Decir, muy bien, solamente es un año, es un periodo. Porque si le vemos a Pedro Palacios en las elecciones del año 2019, en estas elecciones del año 2023, ha cambiado, ha madurado y ha cogido experiencia, ha ganado experiencia en este asunto. El discurso que tiene, de hecho, Pedro Palacios es más centrado, ya no es más reaccionario, como sí lo veo que tiene el mensaje Cristian Zamora, por ejemplo, que sí, tiene más o menos el mismo discurso, la misma energía que tenía Pedro Palacios en el año 2019. Hoy en día vemos a Pedro Palacios como un político maduro, ¿no lo ve usted así? Yo creo que en el caso de Pedro Palacios, la experiencia local es una experiencia que los cuencanos hemos sentido que la ciudad se ha quedado, hemos perdido representatividad, y si bien Pedro Palacios es mucho más hábil en el discurso, es también cada vez más vacío en el discurso. ¿Que menos ofrece o cómo? No, porque digo es más hábil en el discurso porque es una persona que habla mucho y casi no dice nada. Es una persona que ha aprendido a hablar y no es que ha desarrollado su pensamiento. Es una persona que puede salir del apuro y decir cualquier cosa. Yo no he oído a un político en Cuenca, y me refiero a Cuenca porque en Cuenca somos mucho más exigentes, que pueda decir, después de que se le consulta de su oferta, por ejemplo, de que él no se ha rebajado el sueldo, por ejemplo, y él dice, sí, me rebajé el sueldo. Gano el básico. Gano el básico, pero recibo $5,000 mensuales. Con variables, ¿no? con variables de mérito. Uh-huh. Con variables de mérito. Y esas variables de mérito hacen que su remuneración sea cercana a los $5,000. Y que sin embargo siga sosteniendo y que tenga esa
ese ánimo de mirarle a los ojos y decir, sí, yo gano $400, pero recibo 5. Pero eso no le pasó factura, por ejemplo, en el tema de la falta de experiencia en el sector público, porque mire, a mí me llama la atención bastante lo que dice Paul Carrasco Carpio, que él va a dar 42,000 movilidad para los estudiantes, para los 42,000 estudiantes. Él estando con experiencia, 14 años en la prefectura de la provincia de La Suay, en donde se gastó mucho dinero ahí, se gastó, no se invirtió, porque ese es un gasto. Irse en aviones de aquí a Quito, decir que no pudo irse en bus porque se atrasaba, y hoy en día que tiene un informe de Contraloría con responsabilidad penal, entonces eso es vergonzante, ¿no? Entonces, mire, yo no he visto, por ejemplo, un político que teniendo la experiencia venga a decir que hay movilidad gratis para los 42,000 estudiantes cuando es insostenible. Aquí he tenido representantes de la Cámara de Transporte. Ellos dicen que no van a apoyarle esa propuesta de Paul Carrasco Carpio, de bajarse un solo centavo a la tarifa de transporte urbano. Los estudiantes no terminan creyéndole. Entonces, y sigue sosteniendo esa propuesta. Lo mismo pasa con el tema de seguridad, cuando sabemos que el monopolio de seguridad es justamente una función privativa del gobierno, no digo del Estado, pero sí del gobierno. Entonces, miren esas condiciones. Entonces, compararlo uno con otro, ¿qué podemos obtener aquí, doctor? El tema que usted anota, más allá de las iniciativas que pueden ser ciertamente meramente propagandísticas, usted tiene un problema del transporte en donde hay un subsidio que el municipio paga a la Cámara de Transporte anualmente cercano a los $3 millones y que subsidia al tranvía cerca de los $8 millones. Quiere decir que del presupuesto municipal inevitablemente va a ingresar al gasto corriente en materia de tránsito y transporte $10 millones anuales. Ese es un problema real. Y ese problema real es decir, yo voy a hacer más subsidios. Creo que resulta una propuesta que no conoce el problema. Entonces, seguramente, como usted bien critica, estas pueden ser las propuestas demagógicas. Y como tales propuestas demagógicas, los ciudadanos seguramente las están también calificando de ese modo. Pero el problema sigue presente. Pero eso le gusta escuchar vuelta al ciudadano. Por ejemplo, también les gusta escuchar la construcción de los hospitales, porque si usted va al hospital Vicente Corral Moscoso, es un caos. Por ejemplo, aquí viene la propuesta de Cristian Zamora, dentro de las 100 propuestas que se enmarca, el tema de las construcciones de los hospitales igual a la del Hospital del Niño. Entonces, ¿esas cosas pueden calar en favor o pueden retroceder? Porque yo no le he escuchado decir, por ejemplo, al candidato Jaime Moreno, esto es lo que vamos a hacer, vamos a darle un hospital o vamos a hacerlo más grande al hospital. Entonces, ¿ahí no está perdiendo votos, por ejemplo, Moreno? Yo creo que Moreno es un candidato mucho más serio y seguramente más sobrio también en las propuestas. Creo que, sin duda alguna, y para referirme al tema de los hospitales y el tema de la salud, es un tema real también. Y es cierto también que los ciudadanos poco informados, poco reflexivos, interesados, también que esperamos que la política resuelva milagrosamente la realidad, pueden votar sin pensar mucho y de manera diría más allá de lo irresponsable, muy ligera, tomar decisiones a la hora de votar. Eso nos pasa. Las elecciones tienen ese problema. Guayasamín decía que el arte es la mejor mentira para conocer la verdad. Podríamos decir nosotros ahora que el marketing es el mejor invento para enturbiar la realidad. Y eso es lo que de alguna manera nos está pasando. ¿Usted no está vendiendo humo entonces, Zamora? Yo creo que hay bastante humo en las campañas. Creo que hay humo en la campaña. Y justamente tal vez esta reflexión y este análisis que hemos hecho es para disipar un poco el humo. Porque el voto es siempre en medio de la niebla. Y la decisión política es una decisión que estamos tomándola en medio de esta bruma. Y en medio de esta bruma yo creo que la reflexión de los ciudadanos es una reflexión obligatoria de responsabilidad consigo mismo y con su familia, consigo mismo y con su futuro, consigo mismo y con una apuesta de hacer las cosas mejor y hacerlas con un poco más de responsabilidad. Si lograríamos nosotros a través de este diálogo y de esta conversación que seguramente se está reproduciendo
no sé, el día domingo, los cuencanos nos reunimos con nuestros padres, con nuestros hermanos, conversamos. Este domingo se van a decidir muchos votos. Así es, sí, En familia. En familia, y está bien que sea así. Y esperaría que las familias conversen como estamos conversando nosotros, que disipemos un poco la bruma, quitemos el humo. Tampoco hagamos de la política la solución deportiva de votar por quién va a ganar. Pero eso tienden siempre los ciudadanos a apostarle al ganador. Pero justo. Por eso salen el tema de las encuestas torcidas, que quieren generar una tendencia, dicen. Por eso le digo yo, no desperdicie, pero tampoco se traicione y no se arrepienta. Y si tiene otros elementos para reflexionar, creo que también tiene otros candidatos en quienes pensar. Muy bien, el tema de los radares, usted lo sabe muy bien porque también ha litigado en esa materia. ¿Es posible bajarse el tema de los radares o no es posible bajarse el contrato de los radares cuando ya existe? A ver, hay que dar méritos acá. Fue una investigación que inició con Zamora, la planteó en la Comisión de Fiscalización, ahí la coge Bruno Segovia, el asambleísta de la SUAY, realizan un informe y esto ha señalado que deben de bajarse el tema de los radares. Esta ha sido la propuesta estrella de Cristian Zamora porque los ciudadanos están cansados de estar a cada rato pagando y multándose, que multan por cualquier cosa estos radares y todo eso. Entonces, esta propuesta, ¿qué tipo de propuesta, valga la redundancia, es? Yo creo que aquí hay dos temas bien importantes. El uno, que es más importante que el segundo. El tema de los radares y del sistema de gestión del MOVP debe cambiar radicalmente. ¿Sí? Debe cambiar radicalmente en dos sentidos. Uno, de que la MOVP es la gestionadora del tránsito y el transporte, no la recaudadora del municipio. Y la gestionadora quiere decir que el municipio de Cuenca, el Consejo Cantonal de Cuenca, tiene una responsabilidad. La responsabilidad de dictar una norma local que establezca cuáles son las multas y cuál es el sistema de sanciones, que tiene la competencia para hacerlo y no tiene por qué seguir haciendo del sistema recaudatorio impuesto en Cuenca, justificado supuestamente en la norma nacional, porque tiene la capacidad, porque tiene la competencia exclusiva, porque tiene los medios para hacerlo, para imponer un sistema de gestión del tránsito y el transporte en donde seguramente los radares jueguen un papel, donde estén presentes, donde sirvan para gestionar recursos en favor de la ciudad, no de un ente privado, particular, y que seguramente le den ventajas competitivas a Cuenca respecto de los demás cantones. Y creo que puede ser ejemplar, y creo que en Cuenca hay como hacer maravillas con ese tema. Y es un tema importante. El otro tema, el tema del contrato. Creo que es un tema que sin duda alguna hay suficientes elementos para demostrar que es un contrato viciado. Se lo puede bajar tranquilamente. Yo no creo que hay como bajarlo tranquilamente. Creo que es un proceso judicial. Creo que es un tema delicado. Creo que es un tema delicado que necesita una estrategia jurídica bien planteada. Una estrategia jurídica bien planteada. Yo no me atrevería a decirlo por micrófonos cuál es la estrategia, porque hay varios elementos que hay que construirlos. Pero no es así de facilito. Pero no llega a la alcaldía y ya no. No, si llego a la alcaldía y rompo el contrato, hago estupideces. Creo que hay que hacer las cosas bien. Creo que hay cómo hacerlas bien. Creo que hay elementos suficientes para hacerlos bien, pero yo he conocido el informe. En 2 meses se puede salir, porque aquí me lo fue ofreciendo el doctor Cristian Zamora. Yo le pregunté sobre eso, y en tiempos, porque él dice, no, porque es un contrato viciado. Encima de esto usted sabe que lo rompió ahí al contrato en plena glorieta del Parque Calderón. Entonces son actos simbólicos, porque romperlo ahí también significa justamente algo. Vino aquí, le pregunté, en 2 meses. Mire, yo creo que justo el haber hecho eso es un tema negativo contra la ciudad. Porque es decir, que yo tengo una decisión tomada antes de hacer el juicio justo y el debido proceso, lo cual puede ser aprovechado en contra. Por esa razón me parece que es un tema de respuestas más maduras. Y es un tema que sí tiene una cosa que es clara. Hay suficientes elementos para sostener que efectivamente ese contrato fue desarrollado, primero, sin justificación de su necesidad de alianza estratégica. Y segundo, en un procedimiento en donde la ventaja otorgada, de lo que sabemos, a familiares cercanos
a la administración pública municipal. Fue la orientación que se decidió y que además produce ventajas económicas extraordinarias que no están justificadas. ¿Cuánto se demoraría este debido proceso? Usted en su experiencia, porque usted es un abogado de larga data, ¿cuánto se demoraría esto en experiencia? ¿Cuánto significa este debido proceso? Porque viene ahí apelación tras apelación, los otros van a querer contrademandar y al final se van a llevar ganando una plata sin hacer nada. No sé cuánto se van a ir ganando. Creo que la estrategia consiste precisamente en quienes han inducido a errores o quienes han fabricado situaciones particulares de beneficio propio no puedan salir con ventaja. Pero creo que también sería atrevido de mi parte decir esto en 6 meses, 8 meses, pero yo creo que le va a tomar a Cuenca por lo menos 1 año resolver este tema de manera seria. Y tendremos que darle un poquito de plata para que se quede tranquilo, ¿no? Porque la demanda viene, ya hay un contrato firmado, pero ya yo está creo todo que hay listo un tema y todo eso. Creo que ahí hay un tema, como fue en el tema tranvía, ¿no? Hay un tema de costo-beneficio. ¿Qué le cuesta más a la ciudad? ¿Seguir poniendo plata en quien no hace o tomar la decisión de resolver el tema y afrontarlo y dar una respuesta? ¿Qué podría significar? Por ejemplo, si Zamora vino aquí y dijo, yo en unos 2 meses máximo ya está, ¿qué significaría esto? Eso significaría una terminación unilateral de este contrato que podría ocasionar una contrademanda acá y que los ciudadanos paguen una indemnización por eso, por una acción así. Y eso me parece a mí peligroso, me parece sinceramente peligroso que las cosas puedan resolverse o crean que pueden resolverse de manera tan solo porque tengo la voluntad. Los ecuatorianos hemos vivido un régimen de donde la voluntad del sábado resolvía el futuro de todos. En las cadenas sabatinas. Pero creo que ese justo no es que tengamos un representante local firme, que tengamos una persona con decisión, que tenga una visión, eso es lo que nos hace falta. Los estadistas son los que tienen propuestas de mediano y largo plazo. Los estadistas no son los que tienen la decisión de 1 semana. Muy bien, doctor. Y entrando en la parte final. A ver, tenemos aquí candidatos, 9 y 10 tenemos, ¿cierto? Dentro de estos no todos pueden ser ganadores. Hay participantes, como cuando usted compra un guachito de lotería, igualmente compra y sigue participando, encima de esto no ganar. Están encabezando, hay intermedios y hay chimbadores, ¿no? Dentro de esto, dentro de los que están en la opinión pública, dentro de los que están quizás queriéndose ganar el electorado, ¿en dónde los clasificamos? A los candidatos que están, por ejemplo, disputando el tema de la administración municipal, de la alcaldía. ¿Cuáles serían estos candidatos? Yo creo que la reflexión que hacía es que hay un bloque de aproximadamente, yo creo que 5 los que están ahí. 5 para la alcaldía. ¿Cuáles son estos? Creo que yo comenzaría diciendo que entre esos 5 están, para ponerlos en orden, Cristian Zamora, Adrián Castro, Jaime Moreno, Paul Carrasco, Pedro Palacios. Entre los 5, pero lo pone a Pedro Palacios en la cola. Es que yo creo que los 2 últimos están en la cola. Paul Carrasco y Pedro Palacios. Sí. O sea, no le alcanza mucho a Paul Carrasco, pese a que ya se cree, parece que está un triunfador. Mira, le doy mi opinión, producto de una reflexión. Yo puedo decir que el Paul Carrasco no deja de ser un fenómeno político importante local. Creo que ha logrado en menos de 2 años ciertamente recomponer su imagen de manera importante. Creo que a veces los defectos y las deficiencias Paul los suple con carácter y decisión y con una capacidad sin duda digna de mérito, que hay que reconocerlo, pero creo que no le alcanza. Creo que no le alcanza porque Paul, creo yo, habiendo recompuesto su imagen de manera ágil, rápida, se precipitó en ser candidato. Yo creo que él debía esperar más tiempo en hacer este trabajo. Muy bien. En el caso de los 3 candidatos, Zamora se puede quedar ahí, se puede estancar. Adrián Castro puede subir
¿O Jaime Moreno puede rebasar a los, dos? Puede irrumpir, yo creo que puede irrumpir. Puede irrumpir, lo sé, tal vez no le alcance el tiempo. Esa es una realidad con la que hay que contar, porque, mire, si pensamos en Jaime Moreno aparece en el electorado, en el debate. Y es del debate el que le muestra como un candidato. Jaime Moreno y Adrián Castro. Claro. Pero Adrián estaba en la campaña. Así es. Adrián ya venía adelantándose y todo eso desde ya, la Agencia Nacional de Tránsito y todo eso. O sea, ha estado en la campaña 5 meses, 4 meses de manera sólida, consistente, constante. Pero siéndolo ahí, entonces, que tendríamos un Cristian Zamora como un alcalde de la ciudad de Cuenca. Mire, ahí sí, yo creo que no hay que arrojar las monedas. Parece que no le gusta la posición de Zamora, de que sea alcalde. No, más allá de que me guste o no me guste, yo además conozco a Cristian, creo que ha hecho un trabajo importante. Yo tenía menos expectativas de él, de las que realmente ha conseguido, que me ha sorprendido sin duda alguna, pero creo que esa es la realidad local, creo que la realidad está jugándose allí, más que en los que se han presentado y promovido como los futuros. Creo que ¿ya se puede hablar de una tendencia que va para ese lado o no? Cuando hay más del 50% yo creo que la corriente todavía no fluye. Y por eso gráficamente le decía, este fin de semana, los que juegan vóley y los que conversan en casa van a decidir. Muy bien. En el caso de la prefectura, Marcelo Cabrera, Dora Ordóñez y Juan Cristóbal Lloret. Yo creo que son los tres que más han sonado, sin duda alguna. A mí no me dejó de sorprender y me atrajo mucho Diego Monsalve. Creo que también fue un personaje importante en el debate que atrajo muchas simpatías. Creo que es necesario un obligatorio reconocimiento a nuevas figuras políticas que están ahí presentes. Pero diría yo que en el caso de la prefectura, que además se decide básicamente en Cuenca, en términos de votación. Claro, sí, así, pueden perder en todos los cantones y aquí es el que pone prefecto. Claro, entonces en esa realidad yo pensaría que sin duda alguna Marcelo Cabrera tiene la ventaja de la historia, la ventaja del reconocimiento social, y no ha tenido un contradictor fuerte. Porque el contradictor más fuerte, más cercano, sin duda, es Juan Cristóbal Lloret, que tiene una simpatía particular, que no hay como quitarle, que tiene una capacidad y una elocuencia que a mí me parece que tampoco es de menospreciarle. Fíjese, defender al correísmo, hay que tener mucha fortaleza para defender al correísmo. Unos dicen que hay que tener la cara dura. Bueno, pero hay que tener mucha capacidad para hacerlo. Y creo que Juan Cristóbal lo ha logrado hacer de alguna manera eso, pero no sé si le alcance. Muy bien. No sé si le alcance. Gracias, doctor Tarquino Orellana, por estar en este medio de comunicación.